a mí me gustaría saber más o menos, ¿no? ¿Qué está preguntando? ¿Qué sugiere nuestra audiencia? Sabéis las vías de contacto. Nave del Misterio en las redes sociales, con Diego y Guillermo preparando siempre todo. Milenio3 con número @cadenaser.com. En esta noche de ánimas en la que estamos hablando cara a cara, todo el equipo con Paloma Navarrete, que nos está contando muchísimas historias. Yo creo que de las que tienen mucha esencia y de las que tienen mucho espíritu. Pues mira, Montaña Sánchez decía: me gustaría saber si Paloma Navarrete se ha sentido alguna vez agobiada de ver tantas personas del más allá. No me he sentido agobiada porque yo no dejo que me invadan las personas del más allá. Yo contacto con ellas cuando yo quiero contactar con ellas. Si no, no lo hago. O sea, cierro la mirilla, digamos, y entonces ya vivo en el más acá. Si yo estuviera abierta siempre a esas, digamos, visitas, no podría vivir. Incluso tú me contaste, Paloma, en un viaje, cuando ya apagamos las cámaras, volvimos a casa, me contabas que en ocasiones habías encontrado algunos en tu casa que acudían a ti, ¿no? Porque querían comunicarse con los suyos a través de ti. Sí, de vez en cuando mi casa está un poco habitada. Pero yo ahora ya digo que yo no establezco relaciones personales con ellos, a no ser que alguno insista porque realmente haya una necesidad, ¿no? Si no, pienso que son criaturas de paso y que seguirán su camino, y es verdad, o sea, pasan por ahí, de repente están algunos días y siguen su camino. Cuando realmente hay alguno que sí demuestra, o sea, que lo necesita, entonces sí establezco un diálogo con él y bueno, y ayudo en lo que puedo, porque, a ver, mi misión es ayudarles a que sigan su viaje en el más allá, ese viaje energético de refinar la energía y de una evolución espiritual cada vez más alta. El final yo no lo conozco. Y bueno, pues a desatascarse, a dejar esa fase que están ahí atascados, si me dejan. Entonces lo hago, pero es que si yo me dejo invadir por todos los que llegan, pues no viviría. Entonces no se les puede dar el poder a ellos, yo eso estoy harta de decirlo. Cada uno tiene un poder personal que tiene que ejercer y no puedes ceder tu poder personal al otro, a los otros, a los del otro lado, porque entonces son ellos los que manejan. Por eso el miedo es disuasorio, o sea, porque cuando tú tienes miedo tú ya has cedido tu poder personal, entonces ya les dejas a ellos que tomen la iniciativa, que invadan, que hagan cosas molestas, a lo mejor daño no pueden hacer, y entonces, eso lo repites mucho, ¿no, Paloma? No, claro. Daño no pueden hacer. Pero entonces, claro, en los casos de Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en esos sitios es donde se dan más casos de familias que aseguran haber sido agredidas por espíritus, donde aparecen estas apariciones. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando entonces, si no son agresivos? Pues mira, como yo no sé si esas familias dicen verdad o mentira, si son esos equipos que tan dramáticos y tan los cazafantasmas, no lo sé. Yo no he visto ningún caso, ni he vivido ningún caso en el que haya ocurrido eso. Y cuando he visto personas que han dicho que han sido agredidas, no ha sido así. O sea, son personas con problemas de tipo psicológico que no es que hayan sido agredidas, es que se pueden producir ellas mismas a sí mismas esos efectos físicos. Por lo tanto, soy de la opinión que, por lo menos, insisto, yo no tengo capacidad para comunicarme con los demonios y no sabéis qué contenta estoy. ¿Existen los demonios, por cierto? No lo sé. Seguimos con las preguntas. Ahora sigue Santi. Vamos rápido simplemente para saber cómo José palpita dice: el público. los niños ven con la pureza del alma y sin nada de contaminación psíquica. Eugenia Martínez nos decía: a mí se me apareció mi padre al poco de morir, yo tenía 8 años y no lo olvidaré jamás y tengo 37. Pantera dice: pregunta si durante todo el día Paloma Navarrete tiene esa sensibilidad para ver, oír a personas del más allá.
Lorena Nogales querría saber si alguna vez ha sentido deseos de desprenderse de su don. Eva le dice que me gustaría preguntar a Paloma si esos entes que ve le piden ayuda, cómo decirle que le digan algo a alguien. Susana Pérez dice, mi pregunta para Paloma Navarrete, ¿las visiones se acompañan a veces con olores? Lo conspiranoia puede ser que tengas alguna capacidad que por miedo bloquees o no se puede obviar el don. Packs importantes, y ahora continuamos. Olores, por ejemplo, en las observaciones, que si piden ayuda habitualmente y si has deseado en alguna ocasión no tener este, vamos a llamarlo, don. No he deseado en ninguna ocasión no tener esta capacidad, porque como don Diego me enseñó a manejarla, puedo vivir muy bien con ella. Como he dicho, no me dejo invadir por esas visiones. Sé abrir los canales y cerrar los canales para no estar todo el día con las antenas puestas, o sea que no. Y efectivamente, en ocasiones se acompañan de olores. Me acuerdo de una que fui con Cuarto Milenio, que fue a Belchite. Y llegaba a un punto de Belchite, empezó a haber un olor a sangre terrible, y olía a sangre. Vamos a recordar ese momento exacto, que es uno de los álgidos en la historia de Cuarto Milenio, con la investigación de Javier Pérez Campos. Carmen y yo estuvimos allí, y después va Javi con Paloma. Podemos recordar algún momento, porque yo es la vez, si no recuerdo mal, que he visto a Paloma más impresionada, en lo más cercano a lo trágico, a lo tremendo, ¿no? Y es que el sonido lo captó perfectamente. Luego vamos con la pregunta que tenía pendiente Santiago Camacho, pero es que este momento que ha recordado la Paloma es como para que Yeri lo ponga de inmediato. Sonaba así. Bueno, sí es lo mismo, es esa sensación de angustia tan terrible, y los lloros contenidos, mujeres que lloran, pero lloran no queriendo llorar. Hay una mujer en un banco cerca del altar, es una mujer anciana, y reza el rosario en alto, y gime, y suena una campana. Aquí cerca había un colegio, quizá esa campana sea de ahí, porque se ven salir niñas gritando la angustia. No sé quién hay ahí. 2:24, esto es la cadena SER, esto es Milenio 3. Paloma estaba poniendo unas caras porque parece que revivía la escena a través de la fuerza del sonido. ¿Verdad que se vive todo de una forma muy especial en este estudio y con los cascos? Sin duda, ¿a que sí? Sin duda, sí. Porque te estaba viendo... No, estaba, sí, es verdad, estaba reviviendo lo que sentía allí. Fue muy fuerte lo que sentí yo en Belchite. Que yo he dicho que iba con Javi, pero no, es verdad, no lo dejaste para no... Para no condicionarla, de hecho, porque yo había tenido una experiencia bastante es importante verdad, en yo ese he conjuntado ambas. Tú viste algo en Belchite... Yo vi algo, y además yo conocí a Paloma a posteriori cuando vi las imágenes de cómo había reaccionado ella en Belchite, y tuvimos una charla antes de entrar en plató, porque para mí fue impresionante, de verdad. Yo en Belchite tuve la experiencia que de verdad no me cuestiono para nada lo que yo vi y viví en ese lugar, donde sí que llegué a ver una especie de sombra, una especie de luz que parecía de vela, que titilaba incluso. Bueno, muy como vamos a hablar en la segunda parte, muy Santa Compaña, sinceramente, o un individuo con una vela en las manos. Sí, una persona con una vela y unos zapatos como de niño pequeño en una zona muy concreta de la iglesia, donde a posteriori nos enteramos que habían enterrado a los niños durante la Guerra Civil y que donde ojo, un compañero de Cuarto Milenio, no es por nada, ultra escéptico, en ese mismo momento, y luego nos lo confesó, aterrorizado en este caso, muy impresionado, observó una gran sombra que se ponía en pie a las afueras de ese lugar. Es decir, fue una noche muy especial y no se contó todo en la tele. Javi se quedó marcado. Pero es verdad, yo había unido ambas experiencias y ahora veía a Paloma reviviendo con esa fuerza, porque las escenas de Paloma en esa zona, como el cementerio de Belchite antiguo, madre mía, yo nunca te he visto tan impresionada. Y ahora he vuelto a ver un poco ese gesto al llegarte el sonido. Sí. Esa noche me impresionó muchísimo. Además es que estábamos allí el cámara y yo, y ahí en mitad de la nada, quiero decir, de la nada, de esa ciudad terrible, sin nadie más, y yo estaba sintiendo todo lo que estaba sintiendo y viendo lo que estaba viendo. Porque el dolor se siente de una forma
especial, Paloma? Es decir, el dolor impregnado sí que pega, pues como tú has dicho, un aldabonazo de olor a sangre. De olor a sangre y además angustia. Una tremenda sensación de angustia. La angustia parece que en ese CD del tiempo, vamos a llamarlo así, o en B3 del tiempo, lo que sea, se graba de una forma especial, ¿no? Sí, la angustia. Sí, la angustia, el dolor, la angustia. Y eso se transmite. O sea, yo cuando estoy ahí estoy sintiendo esa misma angustia y ese mismo dolor. Y dice, ¿cuánto dolor? O sea, fue muy, muy impactante esa noche. Yo recuerdo además, fíjate, a muchos kilómetros de Belchite, el olor nauseabundo a sangre es muy intenso porque lo pudimos vivir en las salitreras de Chile, en un lugar donde entramos y había un olor penetrante, terrorífico, y es que había sido almacén, había sido una especie de carnicería, ¿verdad? Hacía muchos años y parecía que todavía pervivía, estaba ahí ese olor. Bueno, pero es que tú igual tienes alguna poda sin hacer también como Paloma, ¿eh? Yo creo que sí. Y en porque Belchite, yo de verdad no olía, pero tú olías de una forma tremenda, sí, además sangre, es que era como, y objetivamente como no se olía nada. Como si me dieran ganas de vomitar por ese olor tan intenso, tan concentrado. En este caso sangre animal. Sangre animal, hasta tal punto que se lo comenté al guía que iba con nosotros y me dijo, pero tú no puedes saber esto porque aquí hace 30, 50 años es donde se guardaba la carne, pero ya hace muchísimos años que esto está deshabitado. Y recuerdo, ahora cuando estaba describiendo Paloma ese olor a sangre tan intenso, yo creo que es de los olores más penetrantes que puede... Es tremendo. Que es horrible. Sí. Sí. Y Paloma, cuando tú ves, es que tengo las imágenes ahora mismo en la mente de Paloma junto a nuestra cámara avanzando en la oscuridad y dices que vas apartándote de cuerpos que están en el suelo. Sí. Y es que tú, eso se ve en las grabaciones, fijaos hasta qué nivel, Paloma hace el ademán, no hay nada, pero ella hace el ademán de apartarse de cuerpos del suelo. O sea, hasta ese nivel puede encarnarse ese otro lado. Totalmente, sí. Y más en lugares donde han ocurrido acontecimientos tan dramáticos como fue Belchite, claro. Y sufre una cuando ve eso. Cuando vemos escenas de violencia y las vemos por cuestión laboral o lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me quedo como destruido, ¿no? Dices, el mal es algo que penetra en los poros. Por eso yo creo que es el mal también, que hay que estar... Una experiencia de este tipo, Paloma, ¿cómo te deja el cuerpo? Pues mira, el cuerpo cansadísimo y el corazón retorcidito. Sí. Paloma, antes has dicho una cosa que me ha interesado muchísimo. Que muchos de los que ves están atascados, que se han quedado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se atascan? ¿Por qué no pueden pasar a la otra fase? Ahora te lo contesto, pero antes te quiero decir que yo no puedo mirar nada si tú no me das permiso. Quédate tranquilo, Santi, al lado oscuro. Sí, porque Santi está ahí muy cauto en la esquina, ¿verdad? Habla Paloma como, ¿qué tendrá Santi por ahí para que tenga este temor de Paloma? Lo ha dicho hace mucho tiempo y Paloma se lo ha guardado ahí, pero sí. Es muy interesante lo que dice Santi porque antes lo hablábamos en la redacción, ¿eh? Muchos atascados por cosas muy materiales y esto creo que es un aprendizaje enorme, ¿eh? A ver, esas personas que están atascadas en lo que en parapsicología se llama la interfase, que debe ser una zona muy próxima a esta, si es que podemos hablar de espacio en el otro lado, ¿verdad? Pero energéticamente, digamos, muy próxima a esta, normalmente tienen algún motivo para quedarse ahí. Muchos de esos motivos son que están muy aferrados a lo material. Qué interesante. A su casa, a su dinero, a cosas muy materiales. Muchos me dicen, no me voy porque esta es mi casa. Pero bueno, si ya no estás aquí, esta es mi casa. O bien, es que tengo negocios que hacer. Otros están aferrados a sus afectos, que también... no puedo dejar a mi mujer sola o a mi marido, es que están mis hijos, también queda. Aunque es diferente, ¿no, Paloma? Es distinto. El que se queda por amor, vamos a llamarlo Exacto, así, de ultratumba. Es muy diferente. Me estaba imaginando yo, ¿os acordáis del caco con las franjas negras y blancas con la bola, ¿no? Y que la bola era todo lo material, ¿no? Sí, exactamente. Eran tan amigos de su dinero y su propiedad que al final se ha quedado atascados por ello. Pues ya hay muchos hay así. Muchos de estos. Muchos así. Algunos
se quedan por venganza, porque quieren vengarse de alguien, de algo. Otros se quedan porque están perdidos, porque no encuentran el camino para seguir. Entonces, por eso están ahí. O sea, mientras ellos no quieran seguir su camino, por ejemplo, yo no puedo ayudarles, yo no puedo hacer nada si ellos no se quieren ir. Entonces, lo primero que hay que hacer es convencerles de que tienen que seguir su camino. Otros se quedan por miedo. No saben lo que hay en el otro lado. Pero no es que saben lo que les que va a ocurrir. En lo que si estás siguen contando, el camino. parece que hay toda una filosofía de comportamiento, unos roles muy concretos. Exactamente. Y unos miedos y unas energías densas que nos atrapan, como el lastre. Esas son las peores, las energías densas. Esos son los más recalcitrantes, los que a veces es que no hay modo de sacarles de esa situación. Y esos son los que suelen provocar, vamos a ver, y yo creo que todo el público lo entienda, ¿no? Que podríamos estar con un discurso, lógicamente, oye Paloma, y la ciencia que dice de esto, oye Paloma, y esto puede ser oscilaciones, pero como es evidente que eso lo damos casi de soslayo y que podría ser otro debate, estamos, lo digo porque como veis a navegantes, ¿no? Estamos ya metidos en harina y estamos ya hablando con Paloma de tú a tú, primero porque hemos visto 1000 veces sus facultades. Debatir sobre qué son esas facultades a nivel de debate científico es otra historia. Ahora estamos metidos en lo que es filosóficamente, que a mí sinceramente me interesa mucho más, ¿no? Paloma está contando un mapa que, cuidado, no diferencia mucho la historia, el mapa que está contando Paloma y el mapa de todas las culturas antiguas, de lo que pasaba con el alma, no es por nada, y los muertos que no saben que están muertos. Exactamente. Claro, las personas que se quedan egipcio, aquí porque no saben etrusco, griego, te quiero decir, Paloma, a su forma, está en el fondo contándonos una historia, me parece alucinante, con casos concretos vividos, que es lo que no hace la gente, donde realmente lo material te ha condenado. Entre comillas, ¿no? Sí. Lo material, que igual es que esto luego, Paloma, lo escuchan millones de personas, igual es un mensaje que yo no sé hasta qué punto cala de, oye, ¿quieres tanto a tu dinero? Que si tienes un poco de creencia en que puede haber algo más allá, tampoco te aferres tanto, hombre, que hay cosas más importantes, ¿no? Que al final, si no, te puedes quedar. ¿Quién sabe? Quizá esto, yo no lo sé, pero sea una enseñanza universal sobre eso. Sí, yo quería aprovechar para preguntarte, Paloma, ahora que estás hablando de las energías densas, de ese aferramiento, ¿no? Si, claro, tú vas a los lugares y tú ves cosas, escenas, o bien que han tenido lugar ahí, o que personas, entre comillas, que ya no lo son, que están ahí en ese momento y que tú interactúas con ellos, le preguntas qué hacéis aquí y tal, pero ¿te has encontrado casos de personas a quienes les acompañan, como dicen también las viejas tradiciones, esas energías densas pegadas, que están ahí como en la espalda y que les impiden desarrollarse como seres humanos y ser felices? No, yo no he visto que tengan pegadas esas energías densas. Lo que sí se ve es que tienen un comportamiento tremendamente denso, es decir, el mismo comportamiento que tenían cuando estaban con vida. Todos nos llevamos de aquí nuestro carácter, bueno o malo, nuestra personalidad, encantadora o no. Y eso es lo que luego se va perfeccionando, modificando, o sea, te vas liberando de eso poco a poco, pero cuando estás en ese territorio todavía eres como eras. Entonces, no, lo que sí ves es cuando te encuentras con una persona que está ya deseando seguir, o sea, que está ya, digamos, flotando, por decirlo de alguna manera, y una persona que está anclada en el más acá todavía, en vez de seguir elevándose. Por tanto, hay enseñanzas, ¿no?, para las personas que si creen, a las personas que crean, que serán muchísimas. Igual todo esto, Paloma, es un poco de enseñanza, ¿no? No podemos, porque me estás hablando, en el fondo nos estás hablando de que te has encontrado en muchas casas de Madrid, en muchos lugares en toda España, muchísimos casos con tu percepción, con tu radar especial, ¿no? Y resulta que hay muchos egoístas, que han sido egoístas, que siguen siendo egoístas, y que eso es lo que hace que uno no sea liviano para viajar a donde merece la pena viajar. Exactamente. Hay muchos egoístas, hay muchas personas
atrapadas en el tener en vez de ser. Hay muchas personas prepotentes con un orgullo desmedido que se va igual, y claro, no se dan cuenta que ahí hay que aligerarse. Hay que aligerar, ¿no? Hay que aligerar el equipaje. Hablaba de esas energías oscuras, pero mucha gente que conocemos dice que tiene un ángel de la guarda siempre junto a él. ¿Puede ser cierto que esos familiares, esos ángeles de la guarda acompañen a determinadas personas en determinadas circunstancias? A ver, parece que cuando morimos, seres queridos que ya están en el más allá vienen a buscarnos. Pero vuelvo a lo mismo, ellos vienen a buscarnos y nosotros nos vamos si queremos. Si no queremos seguir ese viaje y acompañar a esas personas, que es como si nos enseñaran el camino, esas personas, esos seres, esos espíritus, pues no se puede hacer nada. El libre albedrío sigue existiendo en el más allá. Pero también hay energías oscuras. Yo recuerdo en el libro, como contabas, que un día llamaron a don Diego cuando tú estabas allí con él y te pidió que le acompañaras. Y fuisteis hasta la cabañita, la choza de un señor que parecía que se estaba muriendo. Y él encuentra algo fascinante, excavando en las tierrecitas que tenía al lado un sapo. Una cosa terrible, una especie de ritual que habían hecho contra él, terrorífico. Sí. Ritual que os diré que aquí ha sido muy utilizado por los gitanos también, ¿eh? O sea, que eso parece que hay rituales que son... Magia real negra. Magia negra. Eso, la magia negra existe. No tienes dudas, ¿eh? Es que he visto cosas bastante espeluznantes allí, ¿no? Y evidentemente, a ver, el mal existe. Eso no quiere decir que haya así espíritus maléficos que vengan, pero el mal como tal existe, y el mal como tal es operativo. Y si los chamanes negros o los magos negros saben utilizar la energía para el mal, saben hacer, esa energía es operativa en el mal. La energía no tiene signo, no es ni buena ni mala, es energía. Nosotros hablamos de energía positiva, energía negativa. La energía tiene el sentido que tú le das. O sea, si tú la utilizas para el bien, esa energía es positiva y además el resultado es bueno. Si la enfocas, la focalizas y la sabes utilizar para el mal se produce. Hasta el punto de poder casi matar a una persona. Hasta el punto de matar. Sí. Para eso hay que saber mucho. También hay que estudiar mucho para eso. Quiero decir, desarrollar muchas capacidades para eso. Y además hay que tener una sensación de poder absoluta para pensar que esa energía que tú lanzas hacia el mal no se va a volver contra ti, porque siempre se vuelve. Es lo que te iba a preguntar, Paloma, la leyenda de que toda esta gente que opera con el mal es como el doctor Frankenstein, ¿no? La criatura se vuelve. Una pregunta que te haré luego, pero la dejo ahí, sería, en tu experiencia personal, desde tu punto de vista absolutamente subjetivo y tuyo, pero aquí estamos escuchando, ¿el mal se paga? En tu experiencia que tú has visto de apariciones, ¿no? La gente que ha hecho mal, luego parece que lo paga, que sigue atormentada. Luego lo comentamos, porque hay más momentos, y ahora enseguida más preguntas así a vuela pluma de todos vosotros, pero momentos que son parte de la historia del cuarto milenio, momentos que, como director del programa y creador de este programa, y de todo el equipo del programa, creo que asume lo que digo en este momento, solo podemos decir, compañeros, que jamás, ya no sé ni cómo decirlo, Paloma ha tenido un dato, Paloma ha tenido un indicio, Paloma ha tenido cualquier tipo de resorte para intentar hacer un truco televisivo de la audiencia. Jamás. Y ahora me vas a matar, porque en ese momento álgido, yo creo que nunca, porque nosotros somos los primeros, como ha ocurrido esta noche aquí en la SER, que queremos saber. Y a veces imagino que ocurren las cosas y a veces no. Ahora la estadística que ha dicho Diego Marañón es impresionante. Otro momento con niños, que esto quizá es fuerte, ¿no? Porque no se entienden, ¿no? Los niños en ese limbo. ¿Será el limbo eso?
Si dicen que existe, que no existe, pero ¿qué será esa interfase? Bueno, pues ha habido casos con niños también, y casos que se grabaron de esta forma y que nos impresionaron a todos. Aquí cambia la atmósfera. Aquí hay otra sensación. Esta planta es más inquietante. Aquí hay algo. Aquí ha dormido un bebé. Habría que preguntar. Aquí ha pasado algo con un niño, con un bebé. Y además oigo llorar un bebé. Ese contrasentido, ¿no?, de la vida naciente y de repente que se aparece también. En esta casa había habido unos sucesos con unos bebés y tú lo viste de inmediato. Sí, sí. Te produce un poco de tristeza, ¿no? Pues porque sí. a la gente le da mucho miedo, por ejemplo. La gente que solo busca el miedo como entretenimiento, que tampoco entiendo yo mucho, los casos de niños dan miedo. En el fondo los casos de niños tienen que dar una tristeza, me imagino, impresionante, ¿no? Dan mucha tristeza. Hay veces que te encuentras con niños en el otro lado. Normalmente son niños que no saben que están muertos. A los niños la idea de la muerte no les entra en la cabeza. Y entonces hay niños que siguen viviendo una vida virtual como la que tenían aquí, parecida, y no se van porque buscan a su madre normalmente. Porque en varios casos esos niños me han dicho: voy a casa, busco a mamá, voy a casa, pero en casa mamá no me oye, nadie me ve, nadie me oye. Es uno de los casos que relatas, Paloma, en una casa además moderna, en Madrid, a las afueras de Madrid, que estaba además cerca de un cementerio. Cerca de un cementerio. Y el niño había muerto en un accidente. En un accidente de coche y estaba enterrado en el cementerio. Y entonces, de repente había entrado en casa de unas personas que vivían en esa urbanización y buscando pues alguien con quien comunicarse realmente, ¿no? Y entonces la dueña de la casa empezó a verlo y entonces, claro, y bueno, y me llamó y entonces fuimos y efectivamente el niño estaba ahí y el niño decía que buscaba a su madre y que no le veían ni le escuchaban y entonces, claro, le dije: bueno, pero tú te quieres irte, que te llevemos a ver si encuentras a tu madre, que vas a ir a un sitio estupendo, tal, y entonces el niño accedió a irse y ya le ayudé a irse, a encaminarse. Los niños no son fáciles porque no tienen, como diría yo, no les divierte nada hablar, les cuesta mucho hablar. Se conoce que les cuesta hablar con desconocidos, digamos, ¿no? Entonces tienes que sacarles poco a poco la información, poco a poco, y si hay algunos que no se quieren ir, y si no se quieren ir, yo los tengo que dejar. Más preguntas para Paloma. Pues mira, Paulino Fernández nos dice: ¿y si la persona que ha sido muy creyente también se puede quedar anclado a la tierra, la persona que fallece? Si la persona ha sido muy creyente de verdad, no tiene por qué quedarse anclada hacia la tierra, puesto que sabe que lo que va a encontrar allí es mejor y la tendencia es a seguir su viaje. Eso no quita para que haya personas creyentes, pero entonces no creyentes del todo, ¿no? Interesante ya. Respuesta, con mucha enjundia. Alejandro Stark dice: ¿algún ser le ha contado qué hay en el más allá, qué hay después de la muerte? Lo que me han contado es que es un mundo de amor y de luz. Esto coincide tan gráfico, lo que dice Paloma, y son respuestas muy interesantes, con algunas de las que me han impresionado a mí, como la de contado nuestros invitados, ¿no? Que yo la considero indefinible. Alguien que tenía una ECM y nos confesó fuera de antena que me dijo: Iker, qué pena que no hayas podido contar esto. Sufrí una descarga eléctrica y dijo: yo tengo hijos. El amor a los hijos sabemos lo que es, no hay nada para describirlo. No quería volver ni por sus hijos. Entonces, ¿cómo puede ser ese estado en el que uno piensa que no es necesario volver ni por lo que más quiere en el mundo? Es decir,
bueno, es una luz que ni concebimos, ¿no? Ojalá sea así. Paulina Álvarez te pregunta si alguna vez has hecho un viaje astral. Sí, he hecho varias veces viajes astrales, sí. De pequeña los hacía. Ya he contado muchas veces que Peter Pan me enseñó a volar y que ahí aprendí yo a hacer viajes astrales cuando era niña. Luego lo olvidé y luego lo recuperé una vez más, ¿no? Y es una experiencia interesantísima. Vuelvo a decir lo de siempre. Lo primero y más necesario para hacerlos es no tener miedo. En el momento que se tiene miedo, no se produce el viaje astral. En todo esto parece, Paloma, el miedo el gran enemigo, ¿eh? Es el gran enemigo, el miedo. El miedo bloquea. Lo que nos limita. Y el miedo interfiere. El miedo a veces puede, como diría yo, derivar las visiones y de repente que esa visión se convierta en algo muy terrorífico que no es real, ya que están producidas por el miedo. O sea, el miedo fuera. Y una vez que no se tiene miedo, hay que aprender a relajarse hasta perder la noción del cuerpo. Entonces, cuando ya perdemos la noción del cuerpo, se puede producir la salida del cuerpo astral, del cuerpo físico, y si no se tiene miedo, el cuerpo astral sale y vuela, y volamos. Y volamos. Tenías una amiga que veías en el astral. Sí, que quedaba, ¿no? María Luisa. Quedaba yo en el astral con mi amiga María Luisa. Sí. Bueno, y el chamán además te ha hecho una gran bronca por hacer travesuras durante los viajes astrales. Qué bronca me llevé, que en el primer viaje astral que yo hice en Guatemala, que me colé en casa de una familia y se me ocurrió hacer sonar a una campanita de bronce que había en la entrada y se montó un revuelo en la familia terrible. Y luego eso se corrió por toda la ciudad y todo el mundo comentaba lo que les había pasado a los fulanes y demás. Don Diego me echó una bronca, me dijo que el viaje astral era mucho más serio que para jugar. Y bueno, pues ya comprendí que tenía que pasar el sarampión del jugueteo astral y hacer viajes astrales con un motivo más serio, digamos. Pablo Fernández dice que cómo puedes saber a qué elemento, aire, agua, tierra o fuego, pertenece. A ver, primero lo puedes saber por tu signo del zodiaco. Si tu signo del zodiaco es de agua o de fuego, de tierra o de aire. Eso indica que tienes una mayor afinidad con el elemento de tu signo. Eso. Y luego, pues experimentando la conexión que tú tienes con el fuego. Por ejemplo, quédate tranquilo delante de una chimenea, un buen fuego de chimenea, relájate y siente lo que ves, siente lo que sientes. O bien vete a contemplar un arroyo de montaña que no esté contaminado y mira y a ver si ves navegar por él, flotar las ondinas. Ahí te identificarás con el agua. En el aire puedes irte a una mañana despejada, de atmósfera limpia, al campo, porque en Madrid es imposible, o en una ciudad cualquiera es imposible, y mira la atmósfera y podrás percibir las pequeñísimas burbujitas de prana, de la energía de esa atmósfera. Eso es el aire. Y la tierra, pues qué te voy a decir, lo que te he contado. Deja que la tierra te acoja, te arrope y a lo mejor oyes su latido. Son indicaciones que, aunque uno da igual ya el signo que pertenezca, ¿no? Yo creo que los 4 experimentos son un poco de conciencia cósmica que yo creo que hace mucha falta hoy en día, ¿no? De darse cuenta. A veces lo hacemos de una forma inconsciente, ¿no? Cuando de repente estás en el campo y escuchas la naturaleza simplemente, ¿no? Y dices, jolín, era esto, todo esto era esto, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Hubo una experiencia que vivieron aquí 3 chicas, 3 chicas juntas la vivieron. Yo le había dejado la pregunta ahí pendiente, que era si el mal se paga, o si ella ha visto personas que han hecho el mal y que de alguna forma estaban
encadenadas de forma especial. Hay una casa en Madrid donde el mal está casi superpuesto en capas. Muy cerquita, además de aquí. Muy cerquita de aquí, con muchos crímenes. Fueron Clara, fue Carmen y fue Paloma. Las tres. Y fue muy intenso todo. Este es un pequeño porcentaje de aquella intensidad. A ver, hay una discusión terrible entre dos hombres. Por cuestiones que no sé cuáles son, pero desde luego estos dos no se quieren nada. Y puede ser una discusión de dinero, pero de dinero mezclado con, yo diría que con familia. Y hay una pelea, pero no llega a ser una pelea, como un intento así, y de repente. Y también han degollado a alguien con un cuchillo. La experiencia en la Casa de los Crímenes de Madrid. Clara diciendo qué fuerte, ¿no? El audio que nos llega aquí, espero que vosotros también, quizás sobre todo con la vieja radio, es potentísimo. Estamos reviviendo casi yo lo decía Paloma, al escuchar el audio parece que la energía de lo que se vivía ahí se transmitiese de una manera brutal, ¿verdad? Sí, sí. Brutal. Sí, es así. ¿Se paga especialmente el mal? ¿Hay esa esperanza de quien haya hecho el mal? Realmente yo es que, no sé. Yo creo que el mal se paga. El mal se paga. Lo que pasa que, a ver, no se paga yendo al infierno, ese infierno que nos han contado. Se paga de otra manera. Se paga con una mayor dificultad para ir ascendiendo energéticamente a niveles de refinamiento de esa energía. Es decir, hay experiencias cercanas a la muerte que te cuentan que primero se encontraron como en un territorio pantanoso y oscuro, como de arenas movedizas, diría yo, una cosa así, y que llega un momento que tienen ganas de tirar la toalla y de no seguir intentando no hundirse en ese fango, digamos, ¿no? Hasta que hay un impulso que les dice hay que ascender. Y entonces es cuando empiezan a ver esa luz y se encaminan ascendiendo trabajosamente hacia esa luz. Ahí pagan el mal. O sea, esas deben ser experiencias muy angustiosas. Hay un médico norteamericano, judío, agnóstico, que se llama Ibn Alexander, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pero tremenda, y que lo cuenta muy bien, eso. Esa ciénaga del inicio, ¿no? Esa ciénaga del inicio, ¿no? Yo me imagino la angustia que se debe pasar en esa ciénaga y el trabajo para salir. Ese mismo trabajo ya es pagar el mal. O sea, pues fíjate, está. Paloma, que de aquella experiencia en la Casa de los Crímenes, con tanta sangre superpuesta, yo lo digo porque lo viví, Carmen y Clara vinieron como con esa ciénaga un poco respirada, ¿no? Es decir, habéis estado en un sitio y con la impresión de ver a través de la ventana de Paloma y lo que contaba, que os vi muy, muy impresionadas a las dos, ¿eh? Bueno, la atmósfera de esa casa era irrespirable. De la atmósfera, era irrespirable. Yo me acuerdo cuando llegué a casa que dije, mira, no quiero que ni que me dé un beso la nena, me voy directa a la ducha para quitarme toda la energía mala que llevo encima de esta casa, porque me da como y eso que dirán, se eso vino lo sugestión, con nosotras, ¿eh? Lo fácil, lógico va a sugestión. No sé, estabais muy impresionadas las dos, yo llegué sobrecogida y esa noche y las siguientes 2 o 3 noches más tuve pesadillas tremendas. Lo comentamos además sin saber lo que... Y es que hay casos, vivido. Hemos hablado de Belmez aquí y creo que estamos todos de acuerdo, hay determinados ambientes que como que se pegan a uno, se adhieren a uno, hay algo ahí que se adhiere a uno, ¿no? Sí. Que tiene casi que... Sí. Hay una atmósfera y además eso se nota, pero vamos, es que eso no es sugestión, ¿eh? Porque yo tengo una aprendiz de bruja conmigo que es asmática y cuando
entramos en un lugar de estos que tiene una impregnación mala o demás, que yo ya empiezo a notar la atmósfera cargada, ella empieza a necesitar el Ventolin inmediatamente. Se nota algo físico de inmediato. Físico. Sí, es como ella si lo pudieras cortar, empieza como... a ahogar y necesita el Ventolin. O sea que hay un efecto físico. Y aquí lo había, en esa casa lo había. Claro, que te costaba respirar. Costaba respirar. Clara ponía unas caras en aquel reportaje porque iba contando una historia, Paloma. En esa casa ha habido varios crímenes, uno por asuntos entre dos hombres, otro que efectivamente hubo todo tipo de crímenes, otro un sastre que mata a toda la familia, el del bebé. ¿Cómo fue? El del bebé. Hay el bebé que estaba metido en un cajón. ¿Cómo fue eso, Clara? Cuéntanoslo para recordarlo, porque era terrible. Una de las inquilinas de ese inmueble había tenido un bebé y era, pues estaba sirviendo en una casa, y entonces parece ser que acabó con la vida del bebé y lo escondió en un cajón o un armario ¿Y cuál era tu cara cuando ves que Paloma empieza a hacer esa búsqueda de ese bebé? Bueno, es que Paloma empieza a decir que ve como unos trapos, pero que hay algo envuelto. Así con las manos. Hay algo envuelto, hay algo que está muy envuelto. Y esto parece un bebé. Y así 30 veces, por lo menos en Cuarto Milenio. Y Fermín Agustí, compañero, ¿estás por ahí? ¿Puedes estar activo en un momento? Porque solo quería preguntarte, como colofón, en 10 segundos, ¿tú has vivido algo esta misma noche, no? ¿Has vivido esta noche algo, no? Buenas noches, Iker. Tú me dices, vamos a dejar de hacer los cortes y la música y todo, Iker, que quiero ver a Paloma. Sí, nosotros teníamos la reunión que tenemos todas las noches y he entrado y he dicho, por favor, nunca he visto a Paloma en acción. Estaba saliendo de la terraza, digo, quiero verlo. ¿Cómo te has quedado? Quiero verlo. Con los pelos de punta. De verdad, según iba hablando, te iba mirando, porque esta historia hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, y no me lo podía creer. Ha dicho palabras, ha dicho frases que es imposible. No me lo creía. Gracias, Fermín. Pues mira, con nuestro compañero Fermín, productor, que es el ejemplo de alguien que nunca había estado con Paloma y que nosotros ni sabemos ni dejamos de saber, simplemente es muy sencillo. Oye, Paloma, echa un ojo por aquí. Gran Vía 32, ni más ni menos. Y Fermín, evidentemente, como buen curioso y buen periodista, compañero nuestro hace muchos años, quería estar. Ahora está el hombre que no cabe casi en los pantalones. ¿Por qué? Porque es que es muy impresionante verlo en vivo. Sí, pero además no se ha querido ir, con lo cual le tendremos que saludar cuando entremos por aquí. Nosotros vamos a continuar, pero ha sido un auténtico placer y un honor, Paloma. Sabes el cariño que le tiene este equipo, el aprendizaje que está siendo para todos nosotros, la experiencia bonita de cariño de la gente, la gente tiene mucho cariño y que el programa sigue emitiendo eso. Y que, mira, hay tantas preguntas por hacer todavía que otro día continuamos. ¿Te parece? Oye, a mí me parece muy bien, yo lo estoy pasando pipa. Ha sido una experiencia bonita, ¿verdad? Muy bonita, muy bien. La radio me encanta, además. ¿Experiencias en la frontera? Sí, señor, yo soy criatura de frontera. Mucha suerte con ese libro y hasta la próxima, Paloma. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros continuamos ahora las noticias con nuestros compañeros.